Claudia Bustamante, analista económica, experta en estos temas. Viene a ayudarnos a analizar esta situación. Claudia, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días para todos los del set y muy buenos días para todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Y también con nosotros Jorge Coronel, economista, profesor universitario, asesor económico y analista. Profesor Coronel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, 12,13, Claudia, sigue descendiendo, es el tercer mes consecutivo después del pico que estábamos hablando de marzo de 13,34, que viene poco a poco descendiendo. Uno puede prever que ese comportamiento descendente se mantendrá y que tal vez podríamos cerrar 2023 con una inflación acumulada en un solo dígito. Bueno, ¿O es muy prematuro todavía mirar eso? Pensaría que de todas maneras el dato genera una tensa calma porque es importante ya que empiece a mostrar señales al descender. Sin embargo, genera de alguna manera incertidumbre de lo que pueda suceder debido a que, como lo vimos en la presentación que hizo ayer el DANE, el ítem de transporte es el que está marcando esa alza importante debido a los altos costos que ha tenido el combustible, pues, y cuando lo analizamos, por ejemplo, para la ciudad de Medellín, ahí miramos que en los últimos 11 meses ha tenido un incremento del galón de gasolina aproximadamente de 3.800 pesos, lo que sin duda es un factor que está influyendo de manera importante, pero pues lo que se espera y se proyecta obviamente es que tengamos y que la inflación siga descendiendo para cerrar un año 2023, ojalá, y en unos niveles entre el 9 y el 10%. Andrea, antes de su pregunta y la producción, por favor, si nos permiten revisar este histórico de la inflación. Este cuadro es develador, es absolutamente claro y nos permite hacerle un seguimiento al comportamiento desde enero de 2022, cuando tuvimos una inflación del 6,94%. Y mire cómo subió a abril del 22, 9,23, luego tuvo un leve descenso al 9,07 y empieza a trepar, a buscar ese pico del que hablamos ahorita, marzo 2023, sigan ustedes ahí la gráfica, 13,34, y lo que les estamos diciendo, 3 meses consecutivos descendiendo, suave pero descendiendo, 12,82, 12,36 y el reporte de ayer que fue del 12,13%. Ese es como el comportamiento desde enero de 2022. El gráfico pues nos permitiría hacer diferentes análisis, pero en este momento nos sirve de referencia para la conversación. Así es, profesor Jorge. El alza en el precio de la gasolina se va a mantener, es necesario, lo ha dicho el gobierno. ¿Qué tanto va a seguir impactando como uno de los ítems que más eleva el costo de vida? Indiscutiblemente hoy la inflación, a diferencia de, por ejemplo, de hace un año, se está explicando por el componente de combustibles. Hace un año era por la inflación de alimentos, que inclusive alcanzó a llegar al 27% en su momento más alto. El gobierno ha dicho que le preocupa que hoy se esté explicando por los combustibles. Es un objeto de análisis y monitoreo permanente, pero obedece, particularmente hablando del precio del combustible, obedece pues a una medida de responsabilidad fiscal que había que tomar y que además se le ha reconocido internacionalmente al gobierno, y habrá que esperar, digamos, qué ocurre en estos 2 o 3 meses que vienen, particularmente en ese componente de precios. Y yo quería decir, aprovechando la pregunta anterior, un poco qué puede pasar de aquí en adelante a diciembre con la inflación. Es característico en Colombia que los primeros 6 meses sean los meses más inflacionarios, con precios más altos, y el segundo semestre es menor inflación. Entonces, si se comportara igual, por ejemplo, que estamos más o menos en el 6,15, y se comportara igual, llegaríamos a un 12 en total a diciembre. Y eso no es lo normal que ocurra. O sea que sí puede, si se da el patrón de todos los años, tendremos inflación menor a 10%. ¿Hasta cuándo se tiene estipulada el alza de la gasolina? El ministro ha dicho que el precio de los combustibles podría estar más o menos sobre 16.000 pesos. Pero es un valor aproximado, depende de unos análisis que hace el Ministerio de Hacienda y dependerá inclusive pues de las decisiones que ellos tomen en el corto plazo frente a eso. Claudia, revisemos el caso de Medellín. Ya usted nos dio una pista con el tema de los combustibles, pero cuando revisamos alimentos, servicios públicos, ¿qué panorama encontramos para la ciudad? Porque está por encima del promedio nacional según el último informe. Sí, Medellín está teniendo un comportamiento superior al dato nacional, y cuando
uno habla con las amas de casa, cuando uno habla con los hogares encargados precisamente de ir a hacer mercado, pues es cuando los resultados nos muestran que las familias se siguen obviamente quejando y que la palabra de moda sigue siendo que todo está muy costoso, todo está muy caro, porque no perciben esas disminuciones en el precio de los alimentos. Si bien llegamos a una inflación de alimentos hasta el 27%, y actualmente con el dato de ayer está aproximadamente en el 14%, sin embargo los hogares no perciben ese impacto tan fuerte en ese descenso, siguen pensando que sigue siendo muy costoso y obviamente adicional a eso hay un tema muy importante y es el que tiene que ver con el rubro de arrendamientos, que en la ciudad de Medellín se ha vuelto una de las más costosas en este tema y sumado a ello en el tema de servicios públicos, las facturas están llegando a unos precios altos que incluso ya se tienen mediciones y cifras que están mostrando hogares que están dejando de pagar servicios públicos porque pues la prioridad es mercar y pagar arriendo, entonces no les está alcanzando para pagar servicios públicos y ha aumentado esas suspensiones y esos cortes de servicios en la ciudad de Medellín porque pues obviamente que ese presupuesto no les alcanza para cubrir todos esos gastos básicos. Doctor Jorge, usted decía ahorita el patrón de todos los años. Es que este año tenemos un patrón muy distinto a todos los años y es que hay un galón de gasolina subiendo que impacta todo hacia el gobierno, lo niegue. Cuando se sube la gasolina de alguna manera pega contra todo, porque el transporte, los alimentos y el transporte de los insumos en el tema industrial y comercial le está pegando. Pero la gente que nos está viendo dice, pero miren, pasaron del 12.36 al 12.13, al 12.13, eso no se ve. Y lo está diciendo ahora la doctora Claudia, cuando uno va a mercar nunca se ve la rebaja. Es decir, de pronto un poco en algunos productos como la papa, que hace un año estaba disparada, pero la carne sigue igual, las verduras siguen iguales. ¿Qué decirle a la gente que eso ahora es, que están haciendo ahí bombos y platillos porque bajó la inflación? ¿Se llegará a notar alguna vez este año esa baja en el usuario normal que, como dice Claudia, tiene tres grandes ítems, arriendo, servicios públicos y el tema de los alimentos que está ahí marcando? Primero que todo, hay que decir que con el precio de los combustibles, el que ha cambiado es no se ha tocado el del ACPM, o sea, se ha tocado es el combustible de la gasolina, como se conoce comúnmente, pero no se ha tocado el ACPM, que es el componente por donde se mueve la cadena logística o en mayor medida la cadena logística del país. Por lo tanto, lo que se ha hecho es tratar de cuidar esa transmisión de precios por esa vía. Pero sin lugar a dudas, el solo hecho de haber aumentado la gasolina, pues eso ha tenido un impacto en el comercio particularmente. Las personas no perciben de una manera directa la reducción de los precios. Estos son unos indicadores macroeconómicos, hay que entenderlo así. Es, por ejemplo, cuando la gente ve el indicador de desempleo, por ejemplo, algunos se mirarán en el espejo y dirán, pero yo no tengo empleo. Entonces, es cuando ese indicador macro no necesariamente refleja pues la condición personal, sino que es un indicador que está mostrando es un comportamiento general y yo pues diría que al menos con el paso del tiempo y si estas reducciones se mantienen, yo sí confío en que las personas empiecen a sentir que hay unos alivios en algunos componentes de precios. Eso va a depender de muchas cosas, no todos van a mercar en el mismo sitio, las dinámicas de consumo son diferentes, entonces hay unas individualidades que digamos que pueden tener un sesgo en los análisis, pero el indicador oficial y lo que estamos viendo y lo que el banco nos decía ayer, también como una reacción frente a lo que dijo el DANE, es que entonces hay una confianza en que los precios disminuyan. Yo sí creo que lo que esto nos está abriendo es un debate muy interesante en el país y ojalá avancemos en eso todos, la academia, los medios y todos hagamos investigación sobre esto y es, bueno, ¿qué está pasando en los mercados? Porque digamos sí se ha dicho que particularmente, por ejemplo, algunos mercados como lo que es el sector agrícola, tiene en su cadena unos niveles de intermediación altos y que es ese nivel de intermediación el que hace inclusive que ocurran fenómenos como especulación en algunos momentos o que cuando haya reducciones haya presión
a no reducir los precios. Entonces, yo creo que esto nos está llevando o nos está abriendo unos debates bien interesantes y es la estructuración de los mercados. Jorge, usted que conoce de la agenda legislativa y también de las acciones de este gobierno, ¿usted ve un accionar en favor de controlar la inflación y de disminuirla? Porque tienen ustedes toda la razón. Entonces, allá está la señora que nos está viendo. Esto es un tema como macroeconómico, porcentajes, que si termina por debajo de un dígito, que cómo va a cerrar, que el 12.13, que venía el 12.36, y a la gente eso le importa un pito. Si no se siente en el bolsillo, si no se alivia el bolsillo, a la gente esto no le interesa y siempre va a sentir que hay carestía. ¿Hay acciones puntuales para que esos valores se vayan reduciendo? Sí, lo que pasa es que hay que entender que, por ejemplo, el fenómeno de la inflación que teníamos nosotros y lo que está ocurriendo, el margen de maniobra que tiene el gobierno es muy reducido. El ministro Campo me parece que lo dijo muy bien en su momento. Cuando le preguntaban por la inflación, él decía, es que la inflación nuestra es, uno, por la transmisión de precios importados, cuando importamos fertilizantes, importamos alimentos, inclusive 15 millones de toneladas de alimentos importándolo, y segundo, el fenómeno de la evaluación encima, por lo tanto, entonces ahí estaba la explicación de precios. Y por el otro lado tuvimos un cambio climático interno, un cambio en los ciclos de producción por el clima mejor, y a partir de ahí pues se afectó la producción. Pero todos los países vecinos los tenían, doctor Jorge. Como pueden ver, ¿sí o no? para terminar la idea, como pueden ver, eran asuntos externos. Exacto. Hoy el gobierno sí está en una política, digamos, de tratar de controlar los precios, pero eso nos va a tomar tiempo. Por ejemplo, el tema de aumentar la producción agrícola toma tiempo, va desde la compra de tierras hasta todo lo que eso significa. Las vías terciarias en el país, que ha sido una queja histórica, porque los costos de los alimentos terminan siendo afectados porque a veces cuesta mucho sacarlo desde el lugar donde está la cosecha a cualquier centro de distribución. Eso significaría reformar vías terciarias. Por fortuna ya quedó en el Plan Nacional de Desarrollo todo lo de vías terciarias. Se acaba de hacer adición presupuestal, unos recursos importantes para ello. Entonces, mire que son medidas que sí van encaminadas hacia allá, pero insisto, no van a ser de la noche a la mañana, sino que va a tomar un tiempo para ello. Doctora Claudia, en cuanto a las tasas de interés, que también representan un impacto importante para la gente, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué va a pasar? Ya pues comenzaron a descender, contrario a lo que estaba pasando en principio de año, pero ¿cómo hace usted ese análisis? ¿Qué va a pasar con este ítem? Bueno, con respecto a las tasas de interés, pues bien lo sabemos que depende mucho del comportamiento que tenga la inflación. La expectativa está puesta y precisamente pues el Banco de la República recientemente dejó las tasas de interés estables, no hizo ninguna variación en ellas, dejándolas en 13.25%, y en la medida en que la inflación o el dato de inflación empiece a ceder, pues el Banco de la República tomará las decisiones correctas en aras de estimular la economía. Tenemos un consumo que de todas maneras está afectado, que está frenando sectores del comercio, sectores muy importantes como el sector textil, el sector automotor, con un descenso importante en la venta de vehículos que en Antioquia ha tenido a nivel nacional, tuvo un descenso del 38%, pero en Antioquia especialmente ha tenido un descenso del 42%, que es un dato bastante alto. Y la sigue siendo vivienda, por encima por ejemplo, del promedio. Y con respecto a la vivienda también, que precisamente el sector está en estos momentos con serias dificultades, y es un tema de oferta-demanda, y es que no hay suficiente demanda en estos momentos para compra de vivienda. Entonces, o muchas personas han desistido de comprar vivienda porque los créditos están tan altos, el interés está tan alto, que al momento de una persona que ya adquirió un proyecto ir a prestar lo que necesita para acabar de hacer esa compra, pues no le da debido a esas altas tasas de interés. Entonces recurren mejor a seguir pagando arriendo, pues, y por otro lado entonces los arrendamientos precisamente están teniendo un incremento importante porque hay escasez de bienes inmuebles. O sea, el fin o la causa principal de ese aumento en el tema de arrendamientos radica básicamente es en que hay demasiada demanda por bienes inmuebles y pues no hay la oferta suficiente, lo que ha conllevado precisamente a esos aumentos tan fuertes en Antioquia en el canon de arrendamiento. Jorge, usted ahorita nos hablaba de esos factores
externos y mencionaba algunos de los que pueden impactar positivamente esa disminución en los alimentos, pero no hay preocupación por lo que pueda pasar con el fenómeno del Niño, que sea uno de esos impactos y uno de esos factores externos que complique una efectiva rebaja en el valor de los alimentos. Por supuesto que sí, ese es uno de los elementos que, si sumamos a lo que ya habíamos dicho sobre lo que está pasando con el precio de los combustibles, que ya son dos, digamos, amenazas que tiene la inflación, y por lo tanto, pues sí, el gobierno los tiene en el radar y el seguimiento es el que va diciendo qué medidas habrá que tomar. Seguramente que cuando se considere que sería necesario intervenir, habrá que adoptar una política de choque. Doctora Claudia, nuestro invitado, el doctor Jorge, hablaba que temas como, hablaba de un galón de gasolina 16.000 pesos y parece ser como muy normal y que el gobierno lo tiene como puesto en una meta y dice que quizás llegue o no llegue. El gobierno ha dicho que no sabe, incluso, doctor Jorge, usted que está ahí también como asesor de las comisiones en el Congreso, que no sabe si no hay certeza aún hoy si se aumenta o no el ACPM, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Usted cree que de alguna manera esos tres temas y el exógeno, el externo, que es el tema ambiental, llegará esa cifra al menos a bajar del 10% que es? Porque eso es lo que llaman la cifra de un dígito, que dice, ¿eso qué es? O sea, cuando baja de 10 es 9.9, pero es una cifra de un dígito. Es una alegría. Es una alegría, claro, que es una alegría como sigue siendo una alegría. Así, para usted los economistas, que eso es una cosa que tú lo decías, Jorge, que es la macroeconomía, ¿qué estamos haciendo? Porque claro, y la pregunta es muy sencilla, después de todo este regodeo que hago yo es, venga, ¿qué pasa en los países vecinos? También tienen el fenómeno, o sea, también le da sequía, también les dio un montón de situaciones. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿nosotros somos distintos o qué? Porque la situación de nosotros es distinta frente al vecino. Sí, Colombia es uno de los países donde la inflación está cediendo de manera mucho más lenta en Latinoamérica. Y tenemos, o sea, está demasiado lenta esa disminución precisamente por el fenómeno que estamos atravesando, y es que si por un lado logramos disminuir esa inflación que teníamos de alimentos, pero pues por otro lado estamos encontrando un aumento importante en el rubro específicamente de combustibles, pues no podemos desconocer que, a pesar de que la ACPM transporta desde los principales puertos de nuestro país gran cantidad de mercancías y de productos importados, no podemos desconocer que aquí el tendero habitual va generalmente a la mayorista o a la minorista a hacer sus compras en el carro, o consigue un carrito en estos sitios que le lleve estos productos, estos insumos a las tiendas, y estos son vehículos que funcionan a base de gasolina, que ha tenido un aumento, como ya lo dijimos, bastante importante. Y pues por otro lado tenemos unos agricultores que sacan sus productos del campo en este tipo de vehículos, pues que obviamente lo que hace entonces es trasladar esa disminución que hemos tenido en alimentos, de alguna manera por otra parte la estamos mirando que se está trasladando al rubro de combustibles, y que si sigue en aumento, pues obviamente que lo vamos a seguir percibiendo y vamos a seguir teniendo una inflación con un descenso bastante lento. Jorge, se nos acabó el tiempo porque ya tenemos compromiso con Conectados con el Campo, pero 15 segundos para lo siguiente. El decreto del Gobierno Nacional para compensarle un poquito a los taxistas y evitar además un gran paro en el país, que permitiría elevar un poquito los servicios que ellos prestan. Si uno de los ítems que elevó la inflación es movilidad, ¿eso no podría hacer que repunte otra vez al alza la inflación, ese solo incremento de los servicios de taxi? Es que no necesariamente. Y habría que mirar qué otros componentes están, digamos, empujando, acompañando esa medida. En Colombia, yo creo que, respondiendo a la pregunta anterior, sí tenemos una estructura productiva diferente a los países vecinos, por ejemplo, porque nosotros tenemos una importación de alimentos muy alta, los países vecinos no necesariamente, y por esa razón, digamos, somos sistemas productivos muy, muy distintos. Por lo tanto, no podríamos compararnos de una manera como tan directa. Habría que esperar con lo de los taxistas, porque pues no necesariamente podría aumentar los precios. Le haremos seguimiento. Claudia Bustamante, Jorge Coronel, en Conversación Económica esta mañana con el Consejo de Redacción, cuando el DANE dijo ayer que la inflación histórica, la acumulada a junio, es del 12,13%. A ellos, gracias por acompañarnos.